Bienvenidos, aventureros. Estamos una vez más aquí en una nueva entrega en este su canal de rol y videojuegos. Hace rato no subía nada debido a algunas situaciones laborales, pero bueno, eso ya se ha mejorado un poco, por lo cual venimos entonces hoy con un nuevo video, rol para no roleros. Esto es un video como un primer acercamiento para todas estas personas que les interesa el rol, los juegos de rol de mesa específicamente, y nunca se han atrevido o han podido entrar en un grupo de rol o han podido rolear. Entonces este es un video muy básico donde pretendemos manejar un poco de información básica, conceptos clave que todo rolero debe manejar para que su primera experiencia de juego sea grandiosa. Entonces bienvenidos a este video de rol para no roleros. Bueno, empezamos entonces. No olviden darme su like, su suscripción, que eso me ayuda bastante. Entonces, para empezar, lo primero para rolear es qué juego se va a jugar. Para eso recomiendo entonces seguir ciertas pautas, ya que el universo del rol es gigantesco. Tenemos rol de vampiro, rol de mago, rol de calabozos y dragones, por ejemplo, que es muy famoso, donde puedes jugar con clérigos, paladines. Tenemos rol de cazadores, rol de saltados, rol de samuráis, etc. El universo es gigantesco. Entonces, la primera pregunta para una persona, un futuro rolero, es ¿qué juego voy a elegir? ¿O qué juego voy a jugar de inicio? Bueno, muchos roleros recomiendan ciertos juegos muy sencillos, de reglas muy básicas para jugar. Yo, en cambio, ¿qué es lo que recomiendo? Unos ciertos tips. El primero, que sea un tema o un rol de tu interés. De nada sirve que tú quieras rolear y que, por ejemplo, no te gusten los vampiros o no te gusten los magos o cosas por el estilo, y termines jugando un juego de esos simplemente porque el grupo de juego al cual tienes acceso lo tiene, o porque alguien te dice que es el juego más sencillo para empezar. No, lo importante es que sea de tu interés. Si, por ejemplo, a ti te gusta el mundo de vampiro, pues empieza con vampiro. Si te gusta el mundo, por ejemplo, de los samuráis, los ninjas y todo esto, pues empieza con la leyenda de los 5 anillos. Que sea el juego de tu interés específico, que sea algo que vayas a disfrutar, que te vaya a gustar y que llame tu atención. Aparte de eso, que el sistema lo comprendas fácil, es decir, de entrada, por ejemplo, yo no recomiendo juegos demasiado llenos de reglas, como puede ser Pathfinder o Calabozos y Dragones. ¿Por qué? Porque son sistemas muy extensos. Entonces, aunque hay juegos un poco más sencillos como esos, que también pueden ser de tu interés, centrándote en un sistema sencillo, un sistema, por ejemplo, que maneje un solo tipo de dado, puede ser dado de 10 o dado de 6, ¿cierto? Para que eso entonces no vaya a generarte una confusión o no tengas que leerte 10, 20, 30 libros de los cuales no vas a entender nada, o te vas a quedar solo con una parte de la información. Aparte de eso, la tercera pauta para el juego que vas a jugar: céntrate en la diversión. Los juegos de rol son juegos exclusivamente para divertirse, para pasarla bien en grupo, en buenos ratos, un domingo, un fin de semana o un viernes en la noche con tus compañeros, tirando dados, divirtiéndote, comiendo algo, etc. Céntrate en la diversión. Este punto es muy importante y a algunos roleros veteranos se les olvida, ya que hacen de los juegos algo de debate, algo donde van a alegar, a debatir, o donde terminan enfadándose por cosas que normalmente puede suceder en un juego, como puede ser una pifia, un fallo o cosas por el estilo. Entonces, desde el principio ten siempre en mente que el juego que vayas a jugar sea para divertirte. Y la cuarta pauta es que debes estar abierto o abierta o pendiente de que tendrás que leer mucho. Lee y lee. Es la clave de muchos juegos de rol, ya que
son juegos que a medida que vas jugando, la curiosidad y las ganas de aprender más sobre ese juego te van a ir llevando a otros manuales del jugador, otros manuales como el bestiario, los mapas, etc. En especial si de pronto tu interés, más que jugarlo, sea narrarlo. Y como dirían, bienvenidos al universo rolero aventureros. Proseguimos entonces. Aparte ya de haber elegido el juego que vas a empezar, entonces ya lo otro sería qué es lo necesario, qué es lo básico para jugar un juego de rol de mesa, qué es lo que necesitas. Bueno, lo primero y primordial, consigue un grupo de juego, únete a un grupo de juego. Hay en varias ciudades, por ejemplo en mi ciudad que es Medellín, hay varios grupos de rol ya establecidos, o también a través de internet hay varios foros donde tú puedes consultar y buscar grupos de juego para el juego que te interesa, que fue el que ya elegiste en el paso anterior. O en caso de que no tengas acceso a alguno de estos grupos de juego por, qué sé yo, por tu jornada laboral, por la distancia o porque vives en una ciudad, digamos, donde no conoces o no hay forma de contactar con los grupos de rol ya establecidos, y debas crear tu propio grupo de juego con tus amigos, familia, primos, etc. Lo primero es un grupo de juego. Bueno, en esta parte te recomiendo dos cosas: que el grupo de juego no sea ni muy pequeño, por ejemplo, 2 personas en un grupo de juego demasiado pequeño, ¿cierto? Donde uno sería el narrador y otro simplemente sería el jugador, no habría tanta dinámica. O tampoco muy grande. Por ejemplo, para empezar, trata de encontrar un grupo de juego que no sea las 4 o las 5 personas, para que así puedas disfrutar buenos turnos, tengas un juego mucho más entretenido, mucho más directo, y no grupos de juego de 10, 11 personas, que ya se hace un poco más pesado para todos a la hora del juego. Bueno, lo segundo, los dados. Todo juego de rol de mesa utiliza dados. ¿Hay dados de qué? Dados de 6 caras, dados de 4 caras, dados de 8, dados de 20, dados de 10. Los dados, por decirlo así, es la parte del juego que permite darle un sentido de azar a las acciones de los personajes o de los jugadores. En ese caso, no todo está hecho por lo que digas o declares, sino que siempre va a haber un pequeño grado de suerte a la hora de tirar un dado y ver si tu personaje o tú como jugador consigues el objetivo deseado. Entonces siempre se necesitan dados. ¿Qué tantos dados? Para eso debes leer el sistema del juego. Entonces, por ejemplo, para un sistema de juego de calabozos y dragones se necesitan al menos 1 o 2 dados de 20, se necesitan varios dados de 6, algunos dados de 4, algún dado de 8 caras, etc. Porque son varios dados. Mientras que, por ejemplo, para una leyenda de los 5 anillos, por ejemplo, con 5 o 6 dados de 10 caras es más que suficiente para empezar a jugar. Aparte de eso, siempre es importante conseguirte el libro básico, ya sea en PDF o en físico, pero tener el libro básico del juego que vas a jugar. ¿Por qué? Todo libro básico siempre va a traer varias cosas como la creación de los personajes, el sistema de juego, las tiradas y muchos otros partes o muchos otros recursos importantes, ¿cierto? Como es la ficha de personaje para que todos puedan crear y mantener el personaje que van llevando, la forma de repartir la experiencia y todo eso. Entonces, recordar las 3 cosas básicas: grupo de juego, al menos entre 3 y 5 personas, dados para el juego que lo requiera y el libro básico. Y adicionalmente hay muchos juegos de rol que lo exigen, no todos, algunos recursos adicionales, como puede ser ilustraciones, mapas, miniaturas, etc. Por ejemplo, Calabozos y Dragones se suele jugar con miniaturas, pero L5A no es necesario. Pero si tienes acceso a esos recursos, siempre es bueno, ya que te permiten mejorar la experiencia de juego. Bueno, es hora
de la acción, por decirlo así. Llegó el momento en el cual vas a jugar, ¿cierto? Tienes tu mesa de juego ya definida con tus amigos, todo. Entonces ya hay que definir algunas cosas. Lo primero, el narrador. Resulta que lograste conseguir un grupo de juego en tu ciudad o algún amigo o algo así que ya tienen cierta experiencia en el rol y hay alguien que ya va a narrar. Listo, en ese caso todo está bien, puedes empezar siendo un jugador y ellos te guiarán. Pero ¿qué pasa en caso de que no hayas logrado conseguir un grupo de juego? Tendrá que haber un narrador entonces entre el grupo de amigos con el cual vas a empezar a jugar. Para eso tendrán que definir quién narra. Y para eso el narrador DJ, director de juego o máster, como le dicen en múltiples juegos, tiene una responsabilidad específica. ¿Cuál es? El hecho de llevar a cabo la historia, ir contando la historia e ir controlando las tiradas de los juegos, ¿cierto? Lo que recomiendo es que al que más le guste lo haga, aunque al principio es un poco duro, se ve que es una responsabilidad un poco fuerte, pero al final te vas a dar cuenta que no es así. Por ejemplo, yo llevo cerca de 15-16 años jugando rol y a mí siempre me ha gustado narrar más que jugar, porque me divierto más, estoy constantemente en la acción, voy llevando la historia o la trama por las partes que me interesan y los jugadores van interpretando y van interviniendo en la trama. Entonces define quién narra y ese es el que debe leerse el libro y contar la historia. Así que ten en cuenta eso. Primero que todo, en el rol, definir quién va a narrar, que es el que va a contar la historia, al ser una historia interactiva. ¿Cuántos jugadores deben ser? Lo que te lo dije anteriormente, entre 2 y 4 o 5 jugadores. ¿Por qué no menos de 2? Que si son solo 2 jugadores, uno va a narrar y uno va a ser el jugador, entonces no va a haber otros turnos, otra manera de interactuar. Entonces se va a volver una historia muy unidireccional, donde no va a haber como otras cosas adicionales, ¿cierto? No va a haber como una mayor diversión. Pero si ya los jugadores son más de 5, los turnos se van a empezar a hacer más largos, más pesados. Y va a ser mucho más difícil controlar una historia o desarrollar una historia donde haya más de 5 personajes jugadores. Entonces, al menos 3, 4 o 5 personas para empezar en tu grupo de juego. Y debes también conocer algunos conceptos básicos en caso de que seas jugador o narrador para poder llevar a cabo una narración básica. Recordemos que este video es totalmente retomando los temas básicos para que tú puedas narrar con tranquilidad y al menos irte acercando. Ya si deseamos de pronto que te hable más sobre mis experiencias de narrador desde mi perspectiva, desde mi experiencia, lo puedes comentar abajo en la caja de comentarios, ¿cierto? Pero estos conceptos básicos son necesarios al menos para empezar a jugar. Lo primero, acción. La acción consiste en lo que hace el personaje jugador o el personaje no jugador, que son los personajes que interpreta el narrador, a la hora de interpretar la historia. Por ejemplo, tú estás narrando y le dices al jugador, vas por un camino, el jugador resulta que tiene un samurái, está jugando L5A, se ha hecho un samurái guerrero, un bus. Entonces tú le dices, vas por un camino y resulta que más adelante ves que la gente está corriendo. Entonces tú como narrador le preguntas al jugador, ¿qué haces? Ahí el jugador entonces describe la acción. Este primer concepto básico. Son acciones que van haciendo los personajes no jugadores o los personajes jugadores en la trama de la historia y que tienen influencia en la misma, ¿cierto? Eso es el primer concepto, la acción. ¿Qué acción va a hacer cada jugador? El segundo concepto, el turno. Cuando hay varios personajes en la mesa, múltiples personajes o van todos juntos, debes definir un turno para cada jugador. Entonces, de esa manera puedes organizar la mesa. Hay muchas formas de definir el turno,
por la iniciativa, que lo veremos un poco más adelante, o simplemente si no es un momento de acción o de combate, puedes empezar a narrar simplemente de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de tal manera que todos los jugadores puedan desarrollar sus diferentes acciones mientras tú vas contando la historia. Supongamos entonces que yo tengo 2 jugadores, o 3 jugadores mejor. Uno que sea Katy, una chica, que tiene su Chugenga de L5A, Fénix. Otro que es un unicornio de L5A, digámosle Alp. Y otro que digámosle Will, que tiene su dragón. Los 3, como en el ejemplo anterior, van por el camino y ven a la gente correr. Entonces yo le pregunto a Alp, del personaje unicornio, ¿qué haces? Él me define su acción, ¿cierto? Él me dice, yo cabalgo en mi caballo para ver qué sucede. Mientras él cabalga, él en su turno lo que hace es que va a cabalgar avanzando un poco para ver qué sucede. Entonces Will me dice, yo preparo mis armas. Entonces coge y saca su katana, su wakizashi y las empieza a preparar. Ese sería el turno de Will. Y pasaríamos entonces al turno de Katy. Entonces Katy llega y me dice que saca un pergamino y va a leer un hechizo, sentir, para ver qué es lo que está pasando. Entonces en este caso tenemos un claro ejemplo de turno, que es lo que hizo cada jugador, un espacio que le di a cada jugador para que pudiera hacer una declaración de su acción. El turno debes manejarlo más o menos dependiendo de la narración, que todos actúan casi siempre al mismo tiempo, a no ser que sea ya un turno de acción o de combate, donde tendrás en cuenta o tendrás que definir algo que se llama la iniciativa. La iniciativa hay que consultarla cuando resulta que en el turno o en la escena que estás describiendo aparece el combate o una escena de acción, digamos un incendio o una inundación, ¿cierto? Donde las acciones se vuelven mucho más rápidas y tienen que ser mucho más directas. De esa manera, entonces, debes leer en el sistema del juego cómo se define la iniciativa. Por ejemplo, hay muchos juegos que definen la iniciativa tirando un dado, y el que saque el número más alto es el que actúa primero, y así el que vaya sacando los números más bajos actúan después. Entonces regresamos al caso anterior, donde tenemos a Art con el unicornio, a Katy con la Chugenga y a Will con el dragón. Resulta que cuando el unicornio avanzó, vio que hay unos soldados o unos bandidos que están atacando a la gente. Entonces yo les declaro, los bandidos los observan y avanzan hacia ustedes. Definan iniciativa. Entonces ya, cada uno de ellos tira un dado. Resulta que Al saca un 10, Katy saca un 8 y Will saca un 2. Entonces yo también, como narrador, hago una tirada por los 5 bandidos que van. Todos los bandidos sacan entre 4 y 5. Resulta entonces que el unicornio es el que va a poder actuar antes que todos los bandidos, entonces declara su acción primero. Después Katy. De ahí ya todos los bandidos van a actuar. Y por último Will es el que hace ya su acción o declara su acción. Esto es para organizar los turnos en un momento de combate o en otro momento, como puede ser un incendio, un derrumbe o cosas así por el estilo. Después de eso, de declarado la acción en el turno, de organizada la iniciativa, viene la tirada. ¿Cómo funciona la tirada? Todos los juegos de rol de mesa manejan dificultades, que pueden ser fáciles, normales, difíciles, etc. Son dificultades que se le ponen a cada acción que vaya a hacer el personaje. Por ejemplo, un ataque tranquilamente en L5A puede tener una dificultad de 20. Entonces el jugador toma 3-4 dados, hace la tirada y dependiendo del sistema, tú como narrador y él como jugador revisan si lo logró o si no lo logró. Lo mismo pasa, por ejemplo, en juegos de Mundo de Tinieblas
o en juegos de calabozos de dragones. Por ejemplo, en Mundo de Tinieblas resulta que alguien está saltando de un edificio a otro, entonces el narrador le asigna una dificultad, puede ser una dificultad de 8. Entonces el jugador toma sus 2 o 3 dados y los lanza para ver si ha conseguido realizar la acción que declaró en su turno. Y después de la tirada, dependiendo de la tirada, viene una cosa muy interesante que es el resultado. Entonces vamos con el ejemplo del personaje que está saltando de un edificio a otro. Normalmente en el rol hay 3 resultados. El primer resultado es el exit. Resulta que el narrador le dice: estás corriendo por 2 techos en Manhattan, por ejemplo. El jugador le dice: voy a saltar de un techo a otro, de un edificio al otro. Toma sus 2-3 dados, lo lanza y logró superar la dificultad, logró superar la tirada, tiene éxito. Entonces el narrador le indica: saltas al otro edificio y continúas tu vida o continúas tu carrera. Otro resultado que puede pasar es que el jugador no lo logra. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el jugador lanza los dados pero no lo logra. Entonces el narrador le dice: tu personaje salta entre los edificios pero no le da para llegar al otro, está cayendo entre los 2 edificios, lo que ya lleva a otras situaciones. Y hay un tercer resultado que también puede pasar, y es un resultado peor, o lo que muchos jugadores llaman una pifia. Es cuando el resultado, la tirada es muy negativa, que sucede algo contrario a lo que el jugador quería. Y resulta entonces que el jugador dice: voy a saltar, hace su tirada y obtiene una pifia, un resultado muy malo en su tirada, lo que hace que en vez de irse entre los edificios o lograr el salto, se enrede con alguna de las tejas, con algunos de los plásticos, y quede atrapado entre los tubos. Hay muchas interpretaciones que se le pueden dar al resultado dependiendo de la tirada. Bueno, recuerda entonces, tu like y tu suscripción me ayudan mucho. Espero que este video te agrade bastante. Ahora, algunos temitas, finalizando como este primer video, estaré como pendiente de sus comentarios, de sus anotaciones. Ya si de pronto quieren que hable un poco más de la narración, o que hable de algún juego, de alguna experiencia, o que les cuente un poco de mis historias a la hora de narrar, pues me pueden ir consultando. Bueno, ahora, como finalizando la situación, lo primero, ¿en dónde dejar la historia? La historia se debe dejar en un punto interesante. Es un consejo más como si en caso de que estás narrando, ¿cómo así? A ningún jugador le va a interesar si, por ejemplo, tú llegas y dejas la historia en un punto muerto, donde digamos que están en un camino, por ejemplo, el jugador continúa y tú llegas y les dices: bien, y ustedes entonces siguen en el camino y ahí quedó. Entonces, no es como un buen sitio donde dejar la historia. Yo lo que recomendaría en lo personal, no siempre es posible, pero la mayoría de las veces se puede hacer de alguna manera, es dejar la historia como un preámbulo o como un continuará de la siguiente narración. Por ejemplo, van en el camino detrás de una cresta, después de haber vencido los bandidos, ustedes observan un campamento bárbaro y finalizó ahí la historia. Entonces ya los jugadores van a quedar con el detalle de qué pasará ahí, o si los bárbaros tendrán que ver algo con los bandidos, etc. Como un esbozo de lo que sería la siguiente narración. Bueno, algo muy importante que no muchos jugadores entienden, y mucho más cuando apenas nos estamos acercando al rol por primera vez. ¿Qué es eso de la experiencia? ¿Qué cutres es eso? ¿En qué consiste? Bueno, resulta lo siguiente. Al final de cada narración, dependiendo también del sistema de cada juego, pero al final de cada narración, el narrador debe asignarle a cada personaje unos puntos de experiencia dependiendo de lo que hizo en la historia. Es decir, que si eres un jugador muy pasivo, que no hace nada, que se la pasa corriendo, no puedes exigir que el narrador te dé muchos puntos de experiencia al final. De esa manera, entonces, la experiencia es como la recompensa que reciben los personajes hacia el final. ¿Y esto para qué sirve?
para mejorar el personaje. Con la experiencia tú puedes aumentar las habilidades, puedes aumentar los atributos, puedes conseguir nuevos poderes para tu personaje, puedes mejorarlo, etc. Y obviamente entonces para conseguir buena experiencia debes de interpretar y jugar a fondo cada narración, cada sección, combatir, saltar, declarar una cantidad de acciones muy interesantes para que el narrador al final y tus otros compañeros digan sí ha ganado muchísima experiencia y así puedas mejorar tu personaje. ¿Cómo la distribuyo? Depende de cada juego. Debes mirar entonces en el sistema de personajes o de creación, siempre hacia el final suele haber una descripción de cómo se gana, si obtiene experiencia en el juego, cómo se puede gastar y de esa misma manera cómo se puede mejorar el personaje. Otra cosa que te recomiendo, ya que estás empezando y te estás acercando al rol, es que lleves un diario de narración. ¿Cómo así? Tomes un cuaderno, una pequeña agenda y allí vayas anotando de pronto temas importantes para tu narración, el nombre de los PNJs, el nombre del villano, qué equipo tiene cada jugador, etc. No es necesario anotarlo todo, sino las cosas relevantes. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí muchas veces, dejo 1, 2 o 3 meses de jugar rol debido a temas laborales o de otro tipo, y ya cuando regreso no se recuerda uno muy bien de en dónde quedó la historia, qué tenía cada personaje, etc. Mientras que con un diario de narración lo puedes tener allí anotado y volver a empezar desde donde quedaron. Otra cosa, otro de los temas más importantes que me parece a mí y que más miedo le causan a los narradores o a los jugadores y que están empezando, y es que se muera un PJ, es decir, su jugador llegó, creó el personaje y por X o Y motivo muere en la narración. Pues no te preocupes, lo bueno del rol es que tú puedes simplemente coger y crear otro personaje. No te digo esto para que no le des como importancia a los personajes que ya están jugando, sino para que tengas en cuenta que si un jugador, si tú como jugador o tú como narrador ves que un jugador hace algo, una acción que va a conllevar la destrucción de su personaje, no hay ningún problema, no hay ningún tabú en que se muera o se mantenga vivo el personaje. De hecho, en muchos personajes me ha pasado a mí que ni siquiera mueren, sino que la historia se daña tanto o el personaje queda tan mal que lo mejor es simplemente como darlo por muerto, por decirlo así, y crear una nueva ficha de personaje. Entonces, no le tengas miedo a que un personaje se muera. De hecho, es un pequeño hilito que le da al grupo cuando ven que alguno de los personajes puede morir en la narración. Simplemente imagínate la aburrición que sería, o la aburrición que incluso me ha llegado a tocar a mí alguna vez, donde ningún personaje muere nunca sin importar lo que hagan. Entonces se vuelve un poco aburrido. Mientras que ya, si de vez en cuando algún personaje queda muy herido o se hace una estupidez y muere, entonces el grupo tendrá que ponerse más alerta a la hora de jugar. Recuerda siempre entonces darle tu like al canal, eso me ayuda mucho. Escribe tus preguntas, comentarios, recomendaciones. Ya, si les interesa de pronto el tema de la narración o creación de personajes, o que hable de algún juego de rol en específico que maneje, no los manejo todos, manejo algunos, pues me pueden entonces escribir en la caja de comentarios. Y no olvides, el rol es para divertirte, pasarla bien. Además, si esto te sirvió de alguna manera para tu primera narración, cuéntame cómo fue tu primera experiencia, cómo te fue. ¿Empezaste narrando o empezaste jugando? Y si de pronto ya eres alguien que lleva varios años o varios meses jugando rol, cuéntame qué juego de rol te gusta más. Y así podemos de pronto ir mirando si hacemos algún video sobre diferentes juegos de rol. Eso es todo por hoy, entonces, aventureros, muchas gracias por su tiempo. Que tengan entonces un resto de día agradable. Y no olvides, tu like y tu suscripción me ayudan mucho. Que la pases bien.